Mi pensamiento ahora ha cambiado. Ahora yo soy muy creyente de Dios. O sea, siento y creo que todo lo que pasa es porque tiene que pasar. Creo que el deporte siempre estuvo. No fue primero el fútbol. Y creo que nunca fue lo principal. Ya tocaste un tema delicado, que era el tema que económicamente el club ya estaba empezando a entrar en su peor época. Creo que lo deportivo hizo que todas esas cosas se opacaran o se olvidaran un poco. Okay. ¿Qué pensabas en ese momento cuando no ganábamos ni un partido? Cuando Me quería ir. Okay. No aguantaba ni un minuto más en Carabobo. Nosotros no éramos jugadores de fútbol. Okay. O sea, el trato era muy malo. Lara lo tengo en mi corazón, pero la afición de Lara es hermosa. Cuando salgo de Táchira, Carabobo me llama para venir. Digo que no. Cuando se termina lo de Lara, Carabobo me llama para venir. Digo que no. Bienvenidos sean todos a este segundo capítulo de Cápsula de Área Granate. Hoy tenemos un invitado muy especial, un jugador que, bueno, ha crecido, ha estado toda mayor parte de su vida en Valencia, creció en estas calles, estudió en Valencia. Y él es Carlos Ramos, un jugador que siente el escudo y tiene ese sentido de pertenencia único y que muchos quisieran tener también, y que es un jugador ejemplar que ha estado en los momentos buenos, no tan buenos y bueno, hasta los más complicados. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí. Hermano. No, gracias a ti por el espacio, por la entrevista y bueno, esperemos que esto sea de mucho entretenimiento para la gente, que estos espacios sigan creciendo. Te felicito de antemano empezando la entrevista porque es un desafío hacer esto pero esto a mí me encanta. Esto yo lo consumo, yo soy el primer consumidor de esto y créeme que el futuro que tienes por delante es muy lindo. Gracias. Ven. Carlos, creciste en Valencia, eres de aquí, eres valenciano. ¿Qué sientes primeramente al decir que estás en Carabobo, estás en tu casa, estás en tu ciudad? Wow, una pregunta fuerte. Una pregunta que tal vez el Carlos hace 5 años no te la hubiese sabido responder, porque si tú me preguntabas hace 5 años, cuando yo estaba en Carabobo, en la época de la pandemia, antes de la pandemia, mi proyección en ese momento hubiese seguido estar ahorita en el extranjero, ¿no? Que todavía sigue siendo uno de mis sueños, pero mi pensamiento ahora ha cambiado. Ahora yo soy muy creyente de Dios. O sea, siento y creo que todo lo que pasa es porque tiene que pasar, porque Él lo quiere y lo permite de esa manera. Entonces trato de ver todos los aspectos de mi vida como el vaso medio lleno en vez de medio vacío, ¿sabes? Hoy estoy, infinitamente agradecido de estar acá. Después de estar 5 años lejos de mi familia, el estar de nuevo jugando fútbol, haciendo lo que más me gusta como profesión, cerca de mis padres, de mi hermano, de mucha gente que amo, o sea, es increíble. Y con todo eso se junta que, bueno, para nadie es un secreto, que es el equipo que más amo, el equipo que más le tengo cariño, le tengo sentimientos demasiado grandes. Creo que esa felicidad no cabe en el pecho, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer en cada entrenamiento, de demostrarlo en cada entrenamiento, en cada partido y en cada espacio que se pueda dar de esta manera. Siempre lo trato de plasmar porque es la verdad. Claro. Pero bueno, en resumen sería eso. Demasiado feliz, demasiado contento de poder estar acá. Resalto mucho la palabra de estar agradecido, porque si bien tu carrera empezó muy joven y la experiencia te ha llevado a madurar mucho más rápido, porque en Carabobo, bueno, hubo un proceso mucho más, creo que difícil es la palabra, por el nivel de plantilla que había en ese momento, el trabajo de oficina, un poco que podía afectar en ese momento a ti que eras juvenil. Pero antes de, bueno, empezar el tema futbolístico, quisiéramos saber cómo fue tu infancia, si siempre fue un balón de fútbol, si indagaste por otras áreas deportivas. ¿Cómo fue ese Carlos pequeño? Bueno, el deporte. Creo que el deporte siempre estuvo. No fue primero el fútbol. Y creo que nunca fue lo principal. No fue el plan A. No, para nada. Bueno, al
final uno de pequeño, de joven, hace lo que tus papás quieres que hagan, ¿no? Entendiendo que, bueno, cuando a medida que vas creciendo, ya tú empiezas a tomar decisiones propias, pero mi deporte principal siempre fue la natación, siempre. Incluso, o sea, era muy bueno, era mejor que en el fútbol. Yo nado desde que tengo uso de razón, desde el año, y dejé de nadar a los 13. Yo fui desde los 10 a los 13 años, fui el mejor en mi categoría del estado, fui selección de Venezuela, hice múltiples, o sea, cosas en la natación importantes a esa edad. Okay. Pero yo empecé a jugar fútbol a los 7, 8, cuando nosotros, como familia, mis padres tomaron una decisión de irnos. Yo nadaba en el colegio de abogados. Y, no, mentira, te miento. Nadaba en el círculo militar. Okay. Y de ahí, o sea, para irnos a un sitio mejor, nos vamos a la Hermandad Gallega. Yo tenía 7 años. Mi hermano mayor también siempre nadó. Y mi persona y mi hermano menor también. Entonces, cuando nos vamos a la Hermandad, a mí me queda mucho tiempo libre porque, o sea, mi horario de natación era de 3 a 5 y mi hermano mayor entrenaba de 5 a 7. Y yo de 5 a 7 no hacía nada. Me quedaba en el club jugando, Okay. jodiendo con los panas. Y ese ocio, ese tiempo de ocio me hizo querer intentar el fútbol. Y creo que fue un amor a primera vista. O sea, Okay. me gustó mucho más el ambiente. Incluso a esa edad se manejan cosas diferentes. La natación es un deporte que o sea, es muy diferente al fútbol porque la natación es muy estricta. Y también como individual. Totalmente. El fútbol es más de conjunto. Más Total. O sea, si yo te digo que a los 10 años yo me paraba a las 5 de la mañana para ir a entrenar natación, iba al colegio, llegaba a mi casa, almorzaba, para después ir otra vez a las 2:30 a ir a la natación y terminar la natación a las 5, eso para un niño de 10 años es como que es muy fuerte. Y yo creo que eso fueron las cosas que no soporté. Y lo digo tranquilamente aquí porque yo lo he hablado con mis padres, pues. Porque claro, el pensamiento de ese momento como papás, ellos lo que querían era, tal vez la natación no tiene un futuro brillante como deporte, pero en ese momento la idea de ellos era, bueno, eres uno de los mejores del país en tu categoría en natación. Okay. Cuando te gradúes del colegio, te vas para Estados Unidos con una beca y haces una carrera en Estados Unidos y te quedas viviendo en Estados Unidos. Que es una vida, la verdad, que muchos de los con los que yo practicaba ese deporte lo hicieron y gracias a Dios le va bien, pero como te dije al principio, los tiempos son perfectos, las cosas que pasan son las mejores y no me arrepiento ni un minuto de la decisión que tomé, porque llegó un momento en la vida que tuve que, o sea, yo era de los que salía de un partido de fútbol, literalmente me montaba en el carro rápido de mi mamá, de mi papá, me ponía el traje de baño y me iba a una competencia. Y fue así un par de años, hasta que llegó un momento que tuve que tomar una decisión. O sea, o es uno o es el otro. Claro. Pero nunca dudé siempre. El fútbol, o sea... Es más, hasta trajo problemas en mi casa y todo. Claro, siendo ya campeón nacional. Sí, y de hecho, ya total, y era como un tema fuerte, porque los amigos de mis papás todos eran los padres de la natación. El grupo de mis panitas eran los de natación. El fútbol era como algo más nuevo. Pero al final, bueno, como te digo, las cosas de Dios son perfectas, decía el fútbol. Y decidieron creer en ti. Totalmente. Eso yo creo que es primordial. O sea, yo lo doy siempre gracias a mis padres que me apoyaron en todo, en los mejores momentos, en los peores, en cualquier tipo de decisión que yo tomé, en cualquier embarrada que me habré lanzado en mi adolescencia. Gracias a Dios siempre estuvieron conmigo y eso para mí no tiene precio. Hablaste en una de las fases de la explicación que fuiste en tu momento de natación. Te parabas a las 5, natación, ibas al colegio, después volvías. Pero ya pasando un lado de la natación, entrando al fútbol, ¿en qué momento vamos a llamar de bachillerato, puede ser, que entró más o menos esa seriedad por el fútbol a decir, ya Carlos necesita ser profesional y ya tú te veías más a largo plazo como un jugador profesional? ¿En qué año más o menos te visualizaste ahí? Bueno, yo estudié en el Juan 23. Le mando un saludo a toda la comunidad del colegio. Yo también. ¿Tú también estudias? Sí. Yo vi. Amo mi colegio, amo a los directores, les mando un fuerte abrazo. Bueno, capaz están orgullosos si nos ven por ahí. Siento que el colegio me ayudó mucho también en ese aspecto, ¿no? Porque cuando llegó un momento entre noveno y cuarto, o sea, de tercero y cuarto año, llega un punto de que tú tienes que ya tomar una decisión, o no una decisión como tal, sino
decir, wow, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar, me voy a dedicar al fútbol. Ahí me acuerdo que cuando yo estaba en tercer año llegó la posibilidad de irme a La Guaira. También estuvo la posibilidad de irme a Puerto Cabello, pero la posibilidad de irse a Puerto Cabello era cuando Puerto Cabello estaba en segunda, Ok. que estaban unos directivos españoles ahí. Estaban haciendo el equipo. Estaban haciendo el equipo, tenían un proyecto muy bueno. Bueno, Puerto Cabello ahorita es un equipo Sólido. muy bueno institucionalmente. Pero la decisión era o irme a Caracas o irme a Puerto Cabello a vivir. O sea, no podía seguir con el fútbol y el tema con los estudios. Tenía que graduar un parasistema y eso tampoco yo lo quería, ¿no? No. Y ahí ya entró una decisión porque ahí todavía no entra Carabobo. O sea, yo en ese momento yo estaba en el Ítalo y era eso nada más, ¿sabes? Entonces, sí, era bueno el fútbol, yo lo sabía. Sabía que podía tener futuro, pero nada más estaba en el Ítalo. Okay. Si lo veías desde ese punto de vista, tal vez el futuro no era tan brillante. Claro. ¿No? Después sale una posibilidad de ir a Carabobo a la sub-18, yo estando todavía en tercer año. Y como te dije, le doy siempre gracias a Dios porque salió en un momento indicado, porque salió meses después o incluso hasta menos de un mes más después de yo haber dicho que no a Puerto Cabello y a La Guaira. Y en esto yo le voy a dar las gracias infinitas al que es ahora asistente tolizano, que es Mariano Rodríguez. Bueno. Porque Mariano me ayudó mucho. O sea, él fue el director técnico que yo tenía en el Ítalo. Y él me ayudó mucho a tomar esa decisión. O sea, él me decía, no, porque él también se va a Carabobo en esa época. Y él me decía, no tienes nada que hacer yéndote a Puerto Cabello. No. Incluso, bueno, fue una decisión difícil porque en Puerto Cabello estaba Alexis Jordán, que también es valenciano. Claro. Hoy en día trabajan juntos en La Guaira, Alexis y Mariano. Y Alexis estaba en Puerto Cabello y Mariano estaba en Carabobo. Alexis, y los dos te estaban jalando. Totalmente. Y los dos me conocían, o sea, porque los dos me dirigieron. O sea, Alexis me quería llevar a Puerto Cabello porque estaba trabajando en ese momento allá y Mariano me quería llevar a Carabobo. Gracias a Dios tomé la decisión de ir a Carabobo y obviamente fue un comienzo, no el más color de rosas que puedes decir, Claro. porque llegas, entrenaba a las 11 de la mañana en el Misael cuando era grama sintética. El calor infernal. O sea, sí. los pies se te quemaban solos. No tenías para bañarte. No porque Carabobo estuviese haciendo las cosas mal, sino que en ese momento en toda Venezuela las inferiores se manejaban de esa manera. O sea, era algo que hoy en día de verdad ha cambiado mucho y eso es el mismo crecimiento del fútbol. Sí, un avance. Totalmente. Pero en ese momento no se acostumbraba a eso. Creo que el único equipo que lo tenía era Puerto Cabello porque venía con una mentalidad extranjera porque estaban esos españoles. Entonces fue complicado porque, cónchale, yo estaba en el colegio. Los entrenamientos eran a las 11, 12, incluso hasta la 1 de la tarde de esa sub-18. Después yo duró poco en la sub-18, duró apenas 2 meses y después pasó a la filial y la filial los entrenamientos eran más tempranos. Faltaba mucho el colegio. Y por eso es que al principio dije que le mando un abrazo y estoy muy agradecido con la gente del Juan porque me apoyaron en todo momento. O sea, esto es un secreto, pero yo ¿qué es lo que se hace cuando te vas a graduar? Como... El acto. No. Labor social. No, bueno, labor social. Proyecto CAS. Ni la hice. Algo así. Es como Los proyectos CAS. Exacto, una especie de tesis. Que tú la tienes que presentar. El proyecto personal. El proyecto personal, algo así. Es como obligatorio. Sí. No lo hice. O sea, yo no hice nada. Y sabes que hay como un mínimo de horas que tú tienes que asistir al colegio. Sí, al proyecto CAS. Para poder graduarte normal. Yo no las asistí. O sea, quinto año sí, porque ya yo estaba jugando. Ok. Imposible. O sea, no fui nunca. Eso fue en el 2016. 16, que fue el año que yo me graduó. Entonces, bueno, el colegio obviamente en ese aspecto me ayudó demasiado. Y yo siempre le doy gracias a Dios por eso, porque si no tuviese un título de bachiller. Capaz estuviese todavía con el fútbol, uno nunca sabe, pero no tuviese mi título. Y es un título que yo, cónchale, me gusta tenerlo, es algo. Obvio. Al final es algo. No, y el Juan 23 es un colegio tan reconocido en Valencia. Total. Vale más. El 2016, bueno, iniciaste con Juan Domingo Tolizano. Cuéntanos cómo fue esa experiencia ya en primera división. Hablaste de la sub-18, no tenían para bañarse. Pasas a primera, comienzas a tratar con ya jugadores en el momento estelares, como Kaki Rivero, Mono Suárez, Mauricio Escoba, el Chino Canto. ¿Cómo fueron esas primeras veces? El fútbol es, de verdad que esas son las cosas lindas que tiene el fútbol, ¿no? O sea, yo tenía
Me acuerdo que mi primera pretemporada la hice con 16, con 15 años, con Marcos Matías en Puerto La Cruz. Ok. Y absolutamente todas las experiencias son disfrutables, ¿sabes? Hasta que te rapen el pelo. Sí. Me acuerdo que el que me rapó el pelo fue el Piojo Quintero, imagínate tú. O sea, 2014. Estamos hablando. Estamos hablando del 2015, diciembre del 2015. Ok. Y son experiencias que por más que no te gustan, son experiencias que disfrutas y atesoras por lo largo de tu vida. O sea, te estoy diciendo, esto es un tema que nunca había hablado y no se me olvida. ¿Sí me entiendes? O sea, me acuerdo tocando en una habitación el Piojo. Mira, Carlitos, hermano, si no te quieres cortar el pelo, te corto las 2 cejas. Obviamente, córtame el pelo. Pero fue hermoso. Esa primera pretemporada con Marco Matías, creo que los únicos de mi edad éramos el Chinito Bande, Christopher Montaña y yo. Porque ese año la regla iba a ser 9-7, que en ese momento los 9-7 que estaban en el equipo eran Joshua, Mejía, Diego Osillo, el Chino Balsa, Diego Sío, Joel Graterol y un lateral izquierdo que se llama Flavio. Eran los juveniles que estaban en ese momento. Y nosotros nos llevaron por... O sea, no tenían necesidad de llevarnos, porque en ese momento existía la regla y la regla era 9-7. Nosotros éramos los 3-9-9. Nos llevan y gracias a Dios nos va bien y en ese momento los 3 siempre quedamos en el primer equipo. Bueno, llegan infinidad de técnicos. Estaba Marco Matías. Después de Marco Matías llega una época, si no mal me equivoco, de Tony Franco muy corta. Si no me equivoco. No, creo que fue una pasantía. Sí, fue muy corta. Después llega Tolizano. Daniel Zulia. Con Tolizano las cosas fueron rápidas y fueron muy buenas. El primer momento que él llegó, yo estaba ya con el primer equipo. Ya yo tenía mi contrato, yo estaba ya con la institución. Y fue algo muy lindo porque yo como que le gusté desde el primer momento, ¿sabes? Y pude afianzarme, como tú dices, en ese equipo que estaba repleto de figuras. O sea, sí. En ese momento el Carabobo tenía cualquier cantidad de jugadores, tenía los mejores extranjeros de la liga, los mejores jugadores venezolanos de la liga. Sí. Era un equipo que paseaba la liga. O sea, envidiable, un equipo muy envidiable. Totalmente. Y bueno, compartir con ese tipo de jugadores tal vez no sumas la cantidad de minutos que quieres, y más siendo juvenil que era regla, o sea, siempre tenía que jugar 1 de 6, que éramos en ese momento, porque estábamos en los 9-7, que eran los que te nombré, más el Chinito, Christopher y yo. Entonces jugábamos poco, muy poco. Yo me acuerdo que el año que yo debuto yo juego nada más 3 partidos. En el 2016. Y en el 2017 juego... Sí, fuiste titular. Jugué más partidos, pero es como tú dices, o sea, fue muy complicado porque era un equipo repleto de estrellas. Sí. O sea, era difícil. Pero con todo eso uno logró abrirse su espacio y son cosas que te sirven porque uno es el jugador que es hoy en día y la persona que es hoy en día por esas vivencias. Por esa experiencia. Total. En el 2017, bueno, entra Julio César Valdivieso. Bueno, pero antes, en el 2016 quedan primeros en la acumulada. Total. Van a previa Libertadores contra Junior de Barranquilla. Sí. Junior, bueno, nos goleó en esa fase. Pero, ¿qué recuerdas de eso para esa preparación internacional? Tu primera Copa Internacional y bueno, y más con el equipo de tu ciudad. Total, eso fue espectacular porque, bueno, tenía 17 años yo, ya de estar viviendo esas experiencias. Me acuerdo que fuimos a hacer pretemporada en Colombia. Sí. Estuvimos en la sede de Atlético Nacional. No lo podía creer, ¿sabes? Porque, bueno, hace apenas 2 años estaba en un club, jodiendo con mis panas del colegio, con los panas del equipo, y ya yo viviendo una etapa más profesional. Claro. Y verlo de esa manera, jugar la Copa Libertadores, por más que fuese fase previa, era... Copa Libertadores. Copa Libertadores era algo extraordinario. Y sí, como dijiste, o sea, nosotros creo que, bueno, ya eso fue en el 2016, pero 2016, 17, 18 y 19 quedamos de primero siempre. Sí, sí. La teníamos un poco de miedo a la sí. Copa al final, pero... No, pero Carabobo tuviese mínimo 2, 3 estrellas si el formato fuese como en Europa. Total. El de continuidad y queda campeón el que está de primero después de toda la jornada. Total. Y con Julio César Valdivieso, bueno, un técnico aquí muy querido, idolatrado. Llega también Tommy Tobar, un 9 que, bueno, ahorita actualmente lo piden, lo aclaman en todos los mercados de fichaje. ¿Cómo fue compartir con ellos? ¿Qué tal esas experiencias? Y que, bueno, Carabobo se estaba afianzando cada vez más arriba y era insuperable y que cada vez Carabobo daba más miedo. Sí, bueno, creo que fue el primer técnico extranjero que tuve en mi carrera. Un técnico muy ganador, o sea, 100%, no importan las maneras, cómo, cuándo, dónde, contra quién tenemos que ganar. Técnico que
a cierto tipo de personas tal vez no le caía de la mejor manera porque era de esas personas que gano como sea. Ok. Y era una persona hermosa, como digo yo. O sea, de verdad que tenía unas características bien singulares, pero con él me fue muy bien. De verdad que pude jugar muchos partidos de titular. Sí. Con ese equipo, como tú dices, que estaba, bueno, mira, yo puedo tener por ahí una foto de varios 11, pero los 11 titulares de ese equipo era, bueno, estaba Guagua, el arquero, Erickson. González. Después en defensa, mira, te voy a nombrar algunos, pero... Manrique. En defensa, mira, los centrales eran Kaki, Federico Silvestre, Fuenmayor, Joshua, estuvo la mitad del año. Porque se fue para España. Después dio el se fue para salto España. después de la Mundial. Del lateral derecho estaba Manrique, del lateral izquierdo estaba Mago, en el medio estaba El Mono, estaba Colina, estaba Marlon, estaba Bello, Chino el Chino, y Tommy. Mauricio. Era... O sea, adelante creo que estaba... el mejor 11 de la historia del fútbol. No, una Casi, locura. pues. Estaba Tommy, Chispa, no, una cosa de loco, de pana. Entonces, compartir esos momentos fue espectacular. O sea, yo lo dije en una entrevista que hicimos fue hace poco que era una locura porque el equipo que venía para acá perdía. Sí, o sea, no, era fijo. Era una locura. O sea, era algo titular. Iba a perder. No sé cuánto, pero iban a perder. Podían perder 5-0 como 1-0, pero perdían. Bueno, yo me acuerdo justo que hubo un incidente, no me acuerdo si fue entre hinchadas, que dan a puerta cerrada un partido contra Zulia. Ok. Y el Zulia en ese momento daba miedo. Era un equipo fuerte que estaba peleando que creo que en ese momento ya le había arrebatado el campeonato a Táchira en Pueblo Nuevo, si no me equivoco. Okay. Ya eso fue hace muchos años. Y a puerta cerrada le ganamos 1-0. Sí, no. Y yo decía, o sea, con o sin público, cancha de aquí o allá, este equipo es imbatible. Además había un factor fundamental que era la cancha sintética. O sea, nosotros entrenábamos ahí todos los días. La conocían demasiado. A la perfección. Era el Bernabéu nosotros. Una locura. Claro. Sabíamos cómo picaba, sabíamos en qué minuto apretar, en qué minuto darle dos. Pero fueron épocas hermosas. O sea, el club en ese momento vivió, y no solo en lo deportivo, o sea, en ese momento estaba Jimmy como presidente y dueño del club y hacía las cosas de la mejor manera posible. O sea, económicamente íbamos en el día, siempre concentramos en los mejores hoteles, hacíamos los mejores viajes, teníamos las mejores plantillas. En ese momento, Julio César Valdivieso tal vez era un desconocido para la gente, pero muchos pidieron su salida al principio. Totalmente. Por la derrota contra Junior. Es un tipo muy famoso, uno de los tipos más famosos de su país, de Bolivia, como jugador y como técnico. Y en ese momento fue una inversión grandísima traerlo a Venezuela. Entonces es algo que dirigencialmente ponían la mano económicamente en el club. Tal vez en el tema organizacional faltaban un poco de cosas, pero económicamente el club lo daba todo. Bueno, justamente ese tema de la dirigencia, de presidencia, hubo mucha polémica porque, bueno, en el 2018, a mitad del 2018, Carabobo sale por el cambio de campo, ya que la licencia de clubes no le iban a aprobar si era sintético. Salen a Cabudares en a mitad de 2018. Sí. Luego, el 2019, todo completo lo tuvieron que hacer en Guanare. ¿Qué impacto tuvo eso en ustedes que estaban tan acostumbrados, o tú, porque muchos ya en ese momento ya habían salido del equipo, de los estelares? ¿Qué impacto tuvo en el equipo mudarse de ciudad tan lejos como Guanare? Y bueno, quizás también esas polémicas que se estaban creando económicamente del club, de que si el club lo van a vender, que iba a pasar con el club, si no va a haber más fútbol en el Misael con Carabobo. O sea, ¿cómo lo vivían ustedes? ¿Y cómo se mantuvo esa unión? Porque en ese 2019 hubo el récord de puntos, que fue 43 puntos. Sí. Nadie lo había hecho. Y Carabobo lo hace fuera de casa de la mano de Johnny Ferreira. Sí, bueno, o sea, obviamente creo que como temas jugadores obviamente nos afectó mucho porque además nosotros pasamos mucho tiempo fuera de casa. Generalmente ya con los viajes, si lo hacemos de manera normal, jugando un partido local o un partido visitante, pasa mucho tiempo fuera de casa. Ahora imagínate si tienes que jugar todas las semanas visitante. Sí. Viajar todos los días un día antes, llegar de noche, al día siguiente. O sea, es complicado. La mitad del 2018 que lo hicimos en Barquisimeto fue un poquito más fácil porque Barquisimeto territorialmente está muy cerca de Valencia. Sí.
Pero después cuando nos toca ir al 2019 a Guanare, fue fuerte, fuerte. Pero creo que gracias a Dios los resultados nos acompañaron. Tú lo acabas de decir, creo que es más. O sea, sin miedo a equivocarme, yo tenía 19 años en ese momento y yo estaba llegando del sudamericano. Y no voy a decir que fueron los mejores 6 meses de mi carrera, pero si no lo son, la pego al palo. Pues, o sea, Okay. me fue muy bien, personalmente. O sea, Guanare lo tengo en un pedacito de mi corazón. Okay. Por más que la cancha era horrible, Claro. el calor era infernal, no nos iba a ver nadie. Sí, era difícil. El hotel donde nos quedamos era uno de los más feos que me quedó en mi vida. Tú ya tocaste un tema delicado, que era el tema que económicamente el club ya estaba empezando a entrar en su peor época. Creo que lo deportivo hizo que todas esas cosas se opacaran o se olvidaran un poco. Okay. Porque, bueno, como lo dijiste, o sea, rompimos el récord que nadie había podido hacer. O sea, estamos hablando que en 19 fechas hicimos 43 puntos. Y lo hicimos de la mano de Johnny, que bueno, que para mí es uno de los mejores técnicos que yo he tenido en mi carrera. Tengo mucha afinidad con él. Y de los más queridos en Carabobo. Totalmente, sí. Bueno, llega en una época también como un desconocido. Después, en el 2015, creo, 2014, llega él. 2013. 2013, Después en el ascenso. Antes. Y bueno, hace la carrera que ya tiene empezando acá, ¿no? Pero ese 2019 fueron de muchísimas emociones. El 2020, bueno, después de batir récord, de quizás después no tener el clausura deseado, porque en ese momento el equipo había quedado de primero en apertura, en clausura había quedado como de séptimo, octavo. No recuerdo muy bien la posición. Bueno, el 2020 empieza con la previa de Libertadores contra el Universitario de Perú. Lo van en Cachamay, después vienen para acá, cae la pandemia. Y bueno, después pasó lo que pasó con el tema deportivo, de que no fue de verdad lo mejor, sino creo que lo peor. Sí. ¿Qué pensabas en ese momento cuando no ganábamos ni un partido? Cuando Me quería ir. Okay. No aguantaba ni un minuto más en Carabobo. Y es la verdad, y lo digo con mucha tranquilidad porque no le voy a mentir a nadie. Pues, ¿sabes? Lo que fue después de la pandemia, el Carabobo era invivible. O sea, nosotros no éramos jugadores de fútbol. Okay. O sea, el trato era muy malo. ¿Puedes contar algo que te haya caído mal? Fue una locura ese 2020. Creo que, bueno, tú lo dijiste ahorita, empezamos el año de una manera muy extraña. Jimmy, obviamente, desde el finales del 2019 quería vender el club. Todavía no lo había logrado hacer. Arman una plantilla muy pobre económicamente. No voy a decirlo en nombres porque de verdad llegaron nombres buenos. No, claro. Pero no era lo que estábamos acostumbrados a ver. Totalmente, ¿no? Y también tal vez nombres buenos, pero ya estaban en otro tiempo de su carrera, ¿sabes? Claro. Tal vez estaban terminándola, incluso, bueno, son jugadores que le tengo mucho aprecio, pero son jugadores como, no sé, por ejemplo, como el Patoncito González, que nada más jugó los primeros 5 partidos antes de la pandemia. Sí. Después el torneo de la burbuja no lo hizo. Nosotros, la verdad que con todo eso, la plantilla que teníamos, que era muy joven, logramos hacer una llave contra Universitario de Perú muy buena. Me acuerdo que aquí en Cachamay, porque estaba también el tema del Misael, que ya lo estaban cambiando a grama natural. Sí, lo estaban habilitando, pero no estaba en el tiempo perfecto del gramado. Totalmente, para poder jugar ahí, pero no se pudo hacer esa llave. Jugamos en Cachamay, quedamos 1-1 con gol de Exxon, sí, casualmente. Y después vamos a Perú y, hermano, o sea, una de las atmósferas más lindas que yo vivo en el deporte. O sea, de verdad que ese estadio venía un mes antes de jugarse la final de Libertadores ahí. Estar nosotros después ahí con 60.000 personas jugando contra un Universitario y el equipo tan repleto, chamo. O sea, claro, que capaz yo tenía un poquito de experiencia dentro del club, pero yo tenía 20 años. Claro. Exxon tenía 21. Me acuerdo que ese partido también lo juegan varios chamos, no, se me dan ahora los nombres. William Pedroso, Toniel Medina. William Pedroso, o sea, William Pedroso en ese momento tenía 18. Era el juvenil. A ver, era una plantilla muy joven. Para ese escenario creo que dimos la talla. Después empezamos el torneo, tal vez no de la mejor manera, pero no lo empezamos mal. Creo que en el momento que cae la pandemia nosotros llevamos 6 puntos de 12 posibles. O sea, no estábamos como acostumbrados a los años anteriores, pero tampoco estábamos mal. Bueno, cae la pandemia y bueno, si ya la incertidumbre era
grande. No te podrás imaginar como todo en el mundo, después de la pandemia o durante la pandemia, creció. Ok. Yo lo que me imagino es que en ese momento el dirigente de ese momento, que era Jimmy, le entraron más dudas, como le pudo haber entrado a cualquier persona en su situación. Cuando se reactiva el torneo ya a mediados de agosto, si no me equivoco, por ahí, nosotros empezamos a entrenar como en julio. Estaba todo mal. Mal, o sea, no nos pagaban nada, no nos querían pagar nada. Había jugadores que no tenían ni para comer. Empieza el torneo y era obligación estar en un hotel como concentrado los 2 meses y medio que duraba el torneo, ¿no? Como decir, una especie de burbuja. Nuestra burbuja fue en Prego, si no me equivoco, sí, fue en Prego. Por la cuatricentenaria. Ahí, en un hotel, en unos apartotel que eran, bueno, como te dije al principio, gracias a Dios por todo lo que nos da, pero eran horribles. Nos teníamos que cocinar nosotros. Nos daban un mercado, el club nos daba un mercado muy malo. O sea, cocinábamos en cocinas eléctricas. Teníamos una cocina eléctrica por apartamento y en cada apartamento vivían 3. Yo estaba en el apartamento con Exxon y con Jorge Graterol. Fue una locura. Y bueno, no lo hago o lo digo en modo de excusa, pero desencadeno todas esas cosas. En 16 partidos no ganamos ni uno. Gracias a Dios no había descenso, puede ser. Sí, no. Sí. Fue una época que sirvió personalmente, porque bueno, jugamos todos los partidos, fino. La verdad que se hicieron muy buenos partidos en lo personal y en lo grupal, pero fue una época durísima. O sea, te vuelvo y repito, yo pensaba todos los días, me quiero ir de aquí, no quiero estar más acá, ¿qué es esto? Y veías como que muy lejos la luz al final del túnel, ¿sabes? Ok. No veías una solución inmediata porque Jimmy quería vender el equipo y no aparecía nadie. Entonces tú decías, en el 2021 esto va a ser peor. Claro. Entonces hay que... Tú no te querías Totalmente. quedar, pues. Hablas de esa lucecita al final del túnel que no la viste, pero al final sí la viste, porque Táchira, te contrata, vas a San Cristóbal, quedas campeón, pero cuando quedas campeón, cuando levantas esa copa, tú dices como que qué alivio, qué orgullo, o esto es una revancha de lo que yo había pasado. Totalmente. Wow, o sea, estamos hablando que del 2016 hasta el 2020, que fue mi primera estadía en el equipo aquí en Carabobo, perdimos 6 semifinales. Sí. 6. El no poder levantar una copa, hasta los mismos compañeros de los otros equipos te lo decían, vírgenes de copa. No, ustedes matan al tigre y después le tienen miedo al cuero. O sea, bailan a todo el mundo a la fase regular y cuando llega la fase final... O sea, esa... vamos a llamarlo, ese vacile que hay en la sociedad entre fanáticos también es entre los jugadores. Totalmente. O sea, me acuerdo en esa época nosotros viajábamos, yo viajé mucho con la selección sub-20 y obviamente en la selección éramos de diferentes equipos todos. Sí. Y era algo como que, no, que Carabobo déjalo tranquilo, que ellos quedan de primero en la fase regular y después se cagan. O sea, después echan para atrás. Y bueno, y pasaba. O sea, nosotros no, vale, este año sí... Claro. Imposible. O sea, el año que yo lo vi más cerca fue en el 2019, pues el 2019 fue una locura. O sea, creo que perdimos un solo partido. Ok. No recuerdo. Perdimos 2. Perdimos, antes de que yo llegara al Sudamericano, un partido no me acuerdo si fue contra Metropolitano o Estudiantes de Caracas, no me acuerdo. Y perdimos contra Estudiantes de Mérida la semifinal 2-1. Ah, claro, pero que la ganamos allá en penal y aquí... Pero esa llave, esa llave no la perdimos, empatamos porque ganamos 1-0 en el pero metro. Estaba el gol de visitante. Totalmente. Entonces, okay, lo veías demasiado cerca porque decías, no, a este equipo no le gana a nadie. Pero siguió pasando y es como tú dices, cuando llegó a Táchira y en el primer año que llegó a Táchira logró experimentar esa sensación de ser campeón, de levantar una copa, además vivirlo en San Cristóbal que también tiene un espacio muy grande en mi corazón porque, bueno, como tú lo dices, o sea, fue la tierra y en el equipo donde levanté ese trofeo. Claro. Y viví tantas experiencias tan lindas y conocí personas tan hermosas que fue espectacular, fue un alivio enorme. ¿Qué diferencias habían en ese Táchira campeón con ese Carabobo 2016-17 que era imbatible? ¿Qué diferencias pues notaste en ese momento en Táchira? Creo que la plantilla en ese momento en Táchira, para lo que era el país, era de la misma proporción que lo que era del Carabobo en ese momento. O sea, eran las mejores del país. Okay. De
hecho, mi posición cuando yo llego a Táchira, llego con 21 años y en mi posición estaba Minino Flores, Capitán. capitán del equipo, o sea, muchísimas veces campeón del fútbol venezolano, o sea, partidos en la selección. Estaba Colina. Un tractor. No, bueno, Colina no estaba cuando yo llego. Colina No. llega a mitad de año. Ok. Estaba Coba, estaba Salzman, estaba Velasco y estaba yo. Y a mitad de año llega Colina y no se va nadie. O sea, más difícil. El primer semestre jugué poco, o sea, jugué, Ok. pero después del segundo semestre, el tema de lesiones, tema de todo, gracias a Dios terminé jugando prácticamente todos los partidos y fue una pieza muy importante para el título, pero a nivel yo siento que de jugadores no había nada. O sea, eran los mejores jugadores del país en ese momento. Después en el tema institucional, en el tema de lo que era el equipo como tal, que Carabobo hoy en día ya lo está haciendo. En ese momento Táchira, como lo sigue haciendo ahora, en el tema de infraestructura, en el tema de afición, en el tema de lo que genera el equipo a nivel nacional, es otra cosa. Entonces, Ok. si te puedo decir una diferencia de lo que fue Carabobo en el 2016 a ese Táchira en el 2021, es eso. Más Ok. un tema club. Más estructura. Totalmente. Que tema jugadores, porque los jugadores Ok. eran los mejores del país en las dos planteles. Claro. Bueno, después sales, pasas por Lara, Metro, Zamora y luego vas a Grecia. Pero vamos a dejar un momentico de Grecia para después. Sí. Pero, ¿qué pudiste aprender, de esos 3 pasos en los clubes? Pero quiero que hables más de Lara, Ok. porque qué sentido, como qué genera en ti, ya que Lara no está, ya Deportivo Lara no está participando. O sea, que tú puedes decir que los tienes como en un peldaño, o sea, los tienes como más cariño por el hecho de que ya no están. No sé si por el hecho de que ya no están. Siento que ya es por el hecho de lo que viví allá. Ok. Siento que en ese 2022 Dios me respaldó mucho. Demasiado. O sea, estamos hablando de que volvieron otra vez los fantasmas de no cobrar, de pasarla mal económicamente a nivel institucional. Pero no me preguntes cómo, hermano, yo estaba tranquilo. Ok. No porque tenía mucho, porque me sobraba, no, sino que mentalmente no pensaba en eso. O sea, hicimos un grupo demasiado de pinga en el equipo, Ok. unos compañeros espectaculares. El equipo, cuando yo llego, el equipo estaba de último o de penúltimo. Y a partir de que yo llego y un par de fichajes más, el equipo empezó a levantar y ganamos. De los 19 partidos yo jugué ese semestre con Lara, ganamos como 12. Perdimos 2 o 3, o sea, nos fue muy bien deportivamente. Ok. De hecho, el último partido es contra Táchira, que eran todos mis ex compañeros y fue en San Cristóbal, y fue la última fecha del torneo. Si empatábamos o ganábamos nosotros, clasificamos nosotros a Sudamericana. Ellos nos tenían que ganar. Y bueno, ese fue un partido súper extraño. Nos ganan 1-0, se va la luz nada más en el estadio al minuto 70. O sea, Hubo sí. Hubo cosas raras. Pero Lara lo tengo en mi corazón, pero la afición de Lara es hermosa. Ok. O sea, es un pueblo, una ciudad que le encanta el deporte. O sea, no solo el fútbol, porque pude ir a varios partidos de básquet de Barquisimeto y también la gente lo que empuja es increíble, incluso en el béisbol. O sea, Claro. la verdad que Barquisimeto tiene un lugar muy especial también en Son mi vida. sólidos en el deporte. Muy sólido, muy sólido. Ok. Y la ciudad me encantó. Bueno, luego diste el salto a Grecia, a la segunda categoría de Grecia. Sí. ¿Qué aportó para ti, a pesar, de ser segunda categoría, pero estabas en Europa? Sí. ¿Qué aportó para ti esa pasantía en Grecia? Y también cuéntanos un poco de qué se te complicó estando allá, si fue el idioma, si fue la cultura, si fue la comida, o sea, ¿qué pudo haber sido que se te complicara un poquito el camino? No, bueno, o sea, yo siento que como experiencia de vida siempre es bueno pasar por diferentes tipos de lugares, ¿no? Gracias a Dios me tocó estar en Grecia, que es un país hermoso, Sí, espectacular. claro. Me tocó estar en Atenas, además, más hermoso todavía. Sí. Y si te soy sincero, yo pudiera vivir en Grecia cuando me retiro, o sea, me encantó. Ok. Además, el tema del idioma, gracias a Dios, no fue una barrera porque el 95% de las personas habla inglés. Mi inglés no es el mejor, pero lo hablo perfectamente y lo entiendo perfectamente. Ok. En ese tema no hubo complicaciones. En el equipo habían 2 argentinos, un brasilero, y hicimos un grupo muy, muy ameno.
Y en el tema deportivo creo que Grecia fue espectacular. O sea, también pude jugar todos los partidos. El equipo me llevan y me dicen, mira, el equipo está para pelear a la mitad de tabla. O sea, la idea es no descender, tratar de pelear a mitad de tabla. Nosotros quedamos de tercero. Superaron las expectativas. Pero muchísimo. Y gracias a Dios en el tema individual y grupal no fue espectacular. Después, bueno, ¿qué extrañaba estando allá? Bueno, la familia. La familia era lo que más te extrañaba, era lo que más te podía pegar, porque bueno, cuando estás en otra ciudad de Venezuela, por más de que estás lejos, por decirlo así entre comillas, sabes que bueno, agarras el carro y te vas y visitas a tu familia. En cambio aquí, bueno, tienes que agarrar un avión, o sea, y dale para allá. O sea, era complicado. Pero de resto, me encantó. O sea, fue hermoso. O sea, lo valoras muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque además haces un crecimiento personal muy grande, porque por lo mismo que te estoy diciendo, estás lejos de tu familia. Sí, la valoras más, me imagino. Total, y además creo que yo conozco de Dios más, o sea, en mi familia siempre me ha inculcado de Dios, siempre. Y le doy gracias a mis padres por eso. Pero yo, la verdad, empiezo a tener una relación con Él en el 2021, cuando llego a Táchira. Y creo que Dios, en los momentos más difíciles, es donde más he aprendido de Él y más me ha podido ayudar en mi vida, ¿sabes? O sea, un tiempo que estuve también 6 meses en Metropolitanos después de Lara, me ayudó mucho. Mi relación con Dios creo que me sostuvo. Ingresé también porque vi cierto tipo de situaciones que tal vez si yo no hubiese estado tan fuerte, tan fuerte mi relación con Dios, yo digo, hubiese derrumbado. Como a lo largo de la vida. Yo siento que el fútbol es muy parecido. El fútbol al final es una profesión. Y yo le doy gracias a Dios que es lo que amo y lo hago como profesión, pero todas las profesiones o todos los aspectos de tu vida siempre tienen altos y bajos, siempre. O sea, nunca vas a estar siempre arriba o nunca vas a estar siempre abajo. La idea es que tus emociones no vayan con esas situaciones, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que hace Dios en mi vida. Hoy en día también lo hace. O sea, no importa si juego o no importa si tengo un problema extra futbolístico o no, yo trato de que mis emociones vayan así porque sé que al final que me respalde es Dios y todo lo que pasa en mí es para bien. Claro, y tienes la madurez también en la carrera futbolística y también que estás afianzado a Dios. Totalmente, porque o sea, ese es como mi lema. De hecho, bueno, es un versículo que para mí todo lo que pasa en mí es para bien. Todo. En un momento me veas con cara de, claro, capaz me pasa algo, me saquen un partido y me ves que no, está bloqueado. Pero llego a mi casa y después yo lo puedo hablar con mi pareja y digo, wow, o sea, mi pareja también me apoya 100% en eso. Y digo, qué locura, ¿no? O sea, ya, o sea, tenemos que estar agradecidos. Mira lo que tenemos, lo que te dije al principio, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Claro. Vamos a enfocarnos en las cosas que tenemos y no en las que no tenemos. Que al final las que no tenemos ya van a llegar. Claro. Es bonita esa fe que tienes también para tu carrera y me imagino que te sirve mucho de proyección. Bueno, ya regresando un poco al tema Carabobo, porque pasa el 2024 Grecia, 2025 Carabobo. ¿Qué te motivó a venir para acá? Principalmente fue ya ganar el campeonato, fue la estabilidad institucional que ya tiene Carabobo. ¿Qué fue lo que te llamaron y primero pensaste como que tengo que ir para allá? ¿Qué fue lo primero que te llamó? O sea, vamos a lo mismo, Dios, porque cuando salgo de Táchira, Carabobo me llama para venir. Digo que no. Cuando se termina lo de Lara, Carabobo me llama para venir. Digo que no. Ya había dicho que no a Carabobo 2 veces. Porque sentía que no quería volver a mi ciudad. Yo quería seguir experimentando estar afuera. Quería seguir experimentando, salir de mi zona de confort. Claro. Vivir otras cosas. Después llego de Grecia y mi mentalidad no estaba a venir a Venezuela para nada. O sea, si yo te digo, sí, yo quería ir a Carabobo para ganar otro título, para ganar la estrella, o para jugar Libertadores, mentira. Le estaría mintiendo a ti y a la gente que nos escucha. O sea, no. De hecho, yo llego a Valencia. Yo los primeros días que llego, al segundo día juegan la final ellos. Me acuerdo claro que yo tengo una relación hermosa con Exxon. Más que un compañero, es mi hermano, lo amo y lo bendigo y espero que su vida le siga yendo como le va. Yo me acuerdo que me reúno con él antes de la final en el hotel, o sea, lo bendigo, le digo que le va a ir espectacular, gracias a Dios ese día logran ganar. Y a partir de ahí yo empiezo a ir a los entrenamientos de Carabobo, porque ellos estaban jugando como que la Copa, ellos se reincorporan después. Pero con cero
en mi mente no estaba volver al equipo, para nada. De hecho, cuando Merino me conoce, sí, no, yo te conozco porque Merino en su momento iba a agarrar otro equipo de la Liga Venezolana. Hace, o sea, años atrás, yo estaba en esos equipos que él podría agarrar. Él ya me conocía, me lo dice. Buen dato. Sí, eso, sí, Merino, un dato que tal vez pudo haber estar venido aquí. antes. Sí, pudo haber venido antes. Creo que eso no lo sabe nadie. No. Pero no te voy a decir los equipos para que No, obvio no. vaya a ser que después él se moleste. Pero sí, de hecho, él me dijo que me conocía por eso. Él me pregunta, me acuerdo, en una de esas conversaciones que tenemos apenas yo llego, ¿qué vas a hacer? Vente, juega este semestre con nosotros. Y después vamos viendo. Y yo le digo, no, yo vuelvo a Grecia, o sea, o me quedo afuera. A Europa. Totalmente, o sea, por X o por Y, que los planes de Dios son los planes de Dios y a veces nosotros hacemos cosas y no pasa nada de lo que nosotros planeamos. Me quedé esos 5 meses sin jugar. Porque yo estaba esperando algo en específico, no se dio. Después cuando me pongo a ver, ningún mercado estaba abierto. Fueron meses duros. Claro. Porque yo digo, wow, o sea, después de haber tenido un año tan bueno en el extranjero, me quedo sin jugar. Un choque. Voy a tener que volver a empezar de cero. O sea, lo que era hace 3 años, tengo que volver a ganarme para que vuelva a sonar mi nombre. Y la verdad que aparece Caraboa a última hora. O sea, con Guillermo Merino, me acuerdo, un día antes de la pretemporada, cuando empezara aquí en Valencia, me dice, ¿quieres empezar la pretemporada con nosotros? Sí, claro que sí. Bueno, llego a la pretemporada. Y dice, mira, claro, yo tenía 6 meses sin jugar, me querían ver. O sea, normal. Claro. Y lo digo sin pena ni nada. O sea, yo prácticamente llegué a prueba a Carabobo. No, a nadie le tengo que mentir con eso. Él llega, mira, no te ofrezco nada porque no sabemos cómo estás. O sea, no sabemos si estás lesionado, no sabemos Obvio. si estás bien, si estás mal, cómo estás físicamente. Bueno, gracias a Dios duré 2 días. En veremos. Sí, o sea, me acuerdo que el primer día obviamente no hicimos fútbol, hicimos algo como, no sé, un trabajo normal. Al día siguiente hicimos fútbol porque esa pretemporada empezó un 3 y el 6 nos íbamos para Colombia. Y ellos lo que querían decidir era si me llevan a Colombia o no. Ok. Y bueno, hacemos fútbol al siguiente día, los 2 días de haber empezado. Y me acuerdo que el equipo donde yo estaba, que era por decir el equipo suplente, por decirlo así, ganamos 1-0 con un gol mío en el entrenamiento. Claro. Gracias, está respaldando. Pero me va muy bien. Ahí, o sea, con Diego me dice, no, tranquilo, que yo voy a hacer todo lo posible para que estés acá. Okay. Había un choque con la directiva porque estaban como un poquito molestos. Que había rechazado antes. Totalmente. Claro, sí, lo pensé antes de que lo dijera. Sí, el tema directiva y Salvatore, ellos no lo van a aceptar en este momento, pero yo sé que sí. Claro. Y es normal. Entonces, bueno, con todo eso nos vamos a pretemporada a Colombia. Gracias a Dios me ofrecen un contrato y hoy estoy acá. Gracias a Dios porque después de 5 años estar lejos de mi familia, hoy la estoy disfrutando. O sea, todos los partidos que juego en Micel están mis padres viéndome, está mi pareja, está mi hermano menor, a veces vienen mis tíos, mis primos, mis panas de toda la vida. Entonces, claro. Además estoy defendiendo los colores que amas. Que amo, que doy la vida por ellos. O sea, no hay otra cosa que le pueda pedir a la vida. Sí, y antes es que estábamos hablando justamente de Grecia y la lejanía de la familia y ahora los tienes todos, no solamente tus papás, sino tus tíos, tus más allegados, tus amigos. Me imagino que ese sentimiento se hace como de más valorar, ¿no? Lo que es la vuelta que da el fútbol, pues. Total, por eso que, bueno, consejo, hay que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios. O sea, obviamente yo quería seguir en Europa, pero también quería estar cerca de mi familia. Entonces, a veces, ¿sabes? Dios te da esos golpes como, mira, no te puedo dar todo lo que me pides en el momento, pero toma esto. Y hoy en día yo valoro todas esas cosas, ¿sabes? Estar cerca. O sea, es algo que de verdad, además se combina que llego al equipo para mí, la mejor época deportiva e institucional que está viviendo el equipo, en la primera fase de Grupo Libertadores. O sea, me tocó vivir escenarios inigualables contra equipos espectaculares. Y aquí estamos. Claro, y quizás Dios te mandó eso, como esa señal como que ve a Carabobo por todo el esfuerzo que hiciste en el 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20. Y es como que te necesitamos en un momento grande. Y en el momento grande fue de Copa Libertadores, fase de grupos y bueno, y demás. Pues que para más, que fue una bendición para, como yo lo veo, que se disputó aquí en el Misael porque había muchas dudas. Entonces es como que su gente, la familia, los amigos, totalmente, la hinchada, el momento institucional de Carabobo de oro. Sí, no, fue una locura el poder jugar Libertadores aquí en Valencia. Yo creo que no solo para los jugadores, sino hasta para la afición, para el hincha.
fue algo espectacular, ¿no? O sea, ya yo había debutado en Libertadores con Carabobo, pero lo hice en Paraguay. Después, como te dije, jugamos contra Universitario, nos tocó jugar de local contra ese equipo Paraguay, jugamos en Mérida. Sí, contra Guaraní. Hizo gol Mago, después nos toca jugar en Cachamayo, o sea, fueron Libertadores raras, porque nunca se jugó aquí en el Misael. Fue algo muy lindo poderlo hacer acá. Y bueno, como bueno, digo, sí se jugó una. Se jugó la del Junior contra el Junior de Barranquilla. Sí, que 2017. Con Valdivieso. Pero ese partido no lo jugué. Ok. O sea, entonces yo te digo... bueno, la que estaba jugando. claro, ¿Te refieres? te digo de lo que jugué. Claro, ese partido yo estaba en la banca. No entré. Pero fue hermoso. Además, como te digo, o sea, para mí este es el mejor momento del equipo. Y estar acá para mí es un privilegio. O sea, es donde me toque estar, en el momento que me toque. O sea, soy agradecido 100% porque hoy en día para mí Carabobo es institucional y deportivamente, si no es el mejor, uno de los mejores equipos del país. Qué bueno que veas eso como jugador y que me imagino que lo valoras más en el día a día. Total. Vamos a hacer una dinámica de, bueno, yo le llamo quién poner a jugar, a quién vas a fichar y a quién pondrías en la banca. Ok. Como dicen los nombres, jugar sería con quien te gustaría compartir en la cancha, fichar a quién traerías al equipo. Ok. Y banca, a quién dejarías fuera, pero obviamente en tono de broma, pues. Okay. Nada personal. Ok. Te voy a dar 3 jugadores que, bueno, jugaron contigo y son de trayectoria en Carabobo. Y son Tommy Tobar, Chispa Novoa y Aquiles Ocanto. La más difícil. Me la pusiste brava. Sí. Wow. Te las pongo porque justamente tienes esa trayectoria con ellos. Sí. Jugué con los tres y fenómenos los tres. No se va a molestar ninguno cuando lo lance para la banca. Estás echando broma. Pero no, súper difícil. Yo creo que ficharía a Tommy Tobar. ¿Cuál es la otra? ¿Jugarías? Jugar sería con quien te gustaría compartir cancha, fichar a quién traerías al equipo. Ajá, y banca. Jugaría con el Chino Canto, ficharía a Tommy y te dejo en la banca, Chispa, mala mía, mi hermano. No es nada personal. Ahora vamos a hacer unas preguntas y respuestas rápidas, que lo que primero que se tenga a la mente apenas te la diga. ¿Canción favorita del momento? No escucho música. ¿No? No. Nada. Me mataste, nada. Ni pre-partido. No sé, Life is Life. Ahorita me recuerdo por el que la canción de Carabobo. ¿Artista o banda que más escuchas? No hay. Maluma. No sé, el primero que se me viene a la mente. ¿Comida que nunca te cansas de comer? Hamburguesa. ¿Y la comes así entre semanas? Una locura. No le paras a la dieta. No. ¿Serie o película que recomiendas? The Chosen. ¿Un lugar de Valencia que te encante ir? El Misael. ¿Quién es la persona de tu familia con la que más hablas o con la que más te apoyas? Mis padres. ¿El compañero de vestuario más cercano? Tortolero. ¿Un hobby fuera del fútbol? Leer la Biblia. ¿Palabra que mejor define a Carlos Ramos hoy? Paz. Wow. Estás muy aferrado a Dios. No, mucho. Sabes que te lo dije al principio, es mi roca. Yo creo que sin él varios momentos de mi vida pudieron haber sido diferentes, ¿sabes? Y va a ser, estoy donde estoy, tengo lo que tengo y soy quien soy. O sea, para mí eso es innegociable. O sea, Dios es... O sea, y yo a todas las personas se lo digo porque es como que si yo veo que algo está mal en alguien o la está pasando por un mal momento y es como que si yo tenga el remedio para esa enfermedad, ¿sabes? Y no se lo dé. Para mí el remedio para todo es Dios. Claro. Obviamente todo el mundo tiene su punto de ver ese aspecto. Es un tema muy delicado, pero... Y lo respeto. Claro. Absolutamente todo. De hecho, hasta en mi casa, o sea... Mi mamá es súper católica y yo soy cristiano, pero no desde un tipo de religión, sino un estilo de vida, ¿sabes? Claro. Para mí es una relación. Pero para mí lo es todo. Es todo. Para cerrar, si un chamo de Valencia está viendo esto, sabe tu trayectoria, que ya la escuchó, y quiere jugar en Europa, y bueno, y ha tenido estos altibajos, y que puede tener estos altibajos como tú lo has tenido un poco, ¿qué consejo le darías? Lo primero que busque a Dios. Que si yo tal vez lo hubiese buscado un poco antes, me hubiese ahorrado muchísimos problemas, pero llegó cuando tenía que llegar a mi vida. Que luche por sus sueños. O sea, que nada, absolutamente nada es imposible en esta vida. Yo
hoy con 26 años, yo sueño con volver a vestir la camiseta de la selección. Quiero representar a mi país a un nivel absoluto con la vino tinto. No lo veo para nada imposible, o sea, para nada. Volver a ir a Europa, pero a un equipo de primera división de un país que ya esté como que más formado, por decirlo Claro. así, que luche por sus sueños, porque al final yo creo que la vida, o sea, Dios es un Dios de repente, ¿sabes? O sea, hoy yo estoy aquí, mañana no sé dónde estoy. Claro. Entonces que luches por lo que quieres, pero que también trabajes para ello, ¿sabes? Que todo lo que hagas en tu vida sea consecuente a lo que quieres. Si yo quiero estar en X sitio, o yo quiero estar en X situación, ¿qué estoy haciendo para ello? Eso es lo que yo, o sea, creo que le diría a cualquier persona, o sea, no solo a Valencia, sino a cualquier persona que me cruce mi camino. Claro. Que todo lo que tú le estás pidiendo a Dios, al universo, a cualquier santo, en lo que creas, o hasta a ti mismo, que trabajes por ello. No vayas a pensar que te va a llegar el cielo solo. A veces llega, pero a veces no estás preparado cuando te llega la oportunidad. Eso sería el consejo que daría. Gracias, Carlos, de verdad, por todo. Un placer, hermano. Gracias por la invitación y la verdad que me encantó estar acá. Me encantó estar en este espacio, abrir mi corazón, mi mente, claro, aquí contigo y que bueno, con las personas que nos pueden ver, sigan apoyando estos espacios, sigan viendo estas cosas porque al final esto es lo que queremos, que siga creciendo el club y esto es una manera de hacerlo. Gracias a todos por ver el video. Nos vemos en el siguiente, en el episodio 3, que el entrevistado lo verán cuando se publique porque yo no anuncio ninguno. Y bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos.